tiro ahí la data de que no puse a grabar. Muy bien, muchas gracias. Muy atento. Bueno, ahí ya ven lo que vamos a ver la clase de hoy. Tiene que ver con los dos enfoques que nosotros tenemos en metodología de la investigación, ¿sí? Por un lado, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿sí? Estos dos enfoques son importantísimos tenerlos en cuenta a la hora de realizar la investigación, porque dependiendo de la naturaleza del problema que nosotros decidamos, guarden, están ingresando muchos. Ahí está. De acuerdo a la naturaleza del problema que nosotros decidamos investigar, eh, un enfoque nos permite, cada enfoque nos va a permitir tener un camino distinto que recorrer según la pregunta y lo que nosotros querramos averiguar sobre una determinada problemática. Esperen un segundo, que se me colgó la PC. Estoy con la conexión muy al límite. Bien. Ustedes siguen viendo la pantalla, ¿no? Sí, Sí. Sí, sí, se ve bien. Bien, Perfecto. perfecto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje entonces de la clase? Lo que nos planteamos, lo que nos vamos a plantear para hoy y vamos a ver si llegamos a terminarlo hoy, si no tomaremos el espacio de la clase que viene correspondiente, es definir los enfoques cuantitativos y cualitativos, reconocer las características de cada uno de estos enfoques de investigación, identificar los procesos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Y determinar las similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativos y cualitativos. Cada uno tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, ¿sí? Para, para emprender el camino de la investigación. E insisto, es de acuerdo al tipo de pregunta y al tipo de problema que nosotros querramos plantearnos al momento de realizar una investigación que vamos a adoptar uno o dos de los enfoques, ¿sí? Así que, sin más dilaciones, vamos a empezar a verlo. Bueno, acá lo que ponemos es que es muy importante conocer los enfoques cualitativos y cuantitativos en el campo de la investigación en salud, porque cada uno de ellos tiene sus propias fortalezas y debilidades y puede ser más adecuado para abordar diferentes preguntas de investigación. Acá los invito a hacer un ejercicio que ya eh, para la siguiente clase vamos a empezar a plantearlo. Recuerden ir formando los grupos, ¿sí? Esto es un paréntesis, recuerden ir formando los grupos de trabajo. Bueno, pensémoslo conjuntamente, ¿no? Yo les digo a ustedes que se imaginen que quieren investigar la relación entre los pacientes pediátricos y el uso del fármaco en determinado centro de salud en un determinado, en un determinado tiempo, ¿sí? Esto es muy importante para recortar el problema, ¿sí? La enunciación del problema que ustedes me van a hacer es, yo quiero investigar X asunto en la farmacia X en el año tanto, tanto, ¿sí? ¿Por qué es muy importante delimitar el tiempo? El tiempo y el lugar, porque eso le da contexto a la ubicación. Si yo no pongo una línea, si no pongo un tiempo, una fecha, digamos, de tal tiempo hasta acá, no se entiende digamos, no se entiende dónde empieza y dónde corta la investigación. Por eso yo acá ya les voy poniendo que el tiempo y lugar es muy importante para cuando ustedes formulen el problema, ¿sí? ¿Cómo empezarían? Bueno, yo acá les doy un ejemplo, ¿sí? Podríamos empezar a recopilar datos cuantitativos, ¿sí? Como el número de pacientes que utilizan el servicio de farmacia pediátrica, ¿sí? O la cantidad de medicamentos entregados a esa población, ¿sí? Siempre hablando de la población pediátrica. Si yo planteo, por ejemplo, le doy a mi enfoque, un enfoque, acá yo ya estoy, ¿no? ¿Qué les parece? Voy a hacer un enfoque cuantitativo, estoy hablando de cuánto. Yo quiero preguntarme, quiero medir, quiero salir, quiero que sea una investigación que me permita medir algo y tener variables, y en ese caso, como ya lo vamos a ver ahora, la formulación de una hipótesis, ¿sí? Yo identifico un problema en en el servicio de farmacia o tengo una pregunta respecto de los pacientes, ¿sí? De pediátricos, entonces yo puedo tener un enfoque cuantitativo porque mi pregunta quiere
hacer algo mensurable, medible. Entonces, en este caso, voy a trabajar más con una serie de números, probablemente tenga que trabajar con algo de estadística, no se preocupen por eso, porque lo vamos a ver más adelante. O bien podrían recopilar datos cualitativos, ¿sí? Lo cualitativo, como ya lo vamos a ver ahora en el desarrollo de la clase, tiene más que ver no tanto con la medición, sino con la interpretación de un fenómeno, ¿sí? Yo me quiero saber las experiencias personales y las opiniones, tanto de los pacientes como de los profesionales de pediatría respecto de un tema en particular, ¿sí? Pongamos un caso, un ejemplo que se me viene ahora. Quiero saber cómo están recibiendo los pacientes del servicio de pediatría tal fármaco, ¿sí? Cualquiera sea, ¿sí? ¿Cuál es la experiencia de ese sujeto? ¿Qué le pasa a ese sujeto como toma el fármaco? ¿Sí? Ahí yo elaboro, por ejemplo, una herramienta de recolección de datos para esto, sería un cuestionario, ¿sí? Que ya vamos a aprender cómo se hace, ¿sí? Entonces elaboro una serie de preguntas que me van a permitir indagar sobre la percepción de ese paciente acerca del tratamiento que está recibiendo, ¿sí? Lo mismo, puedo entrevistar, generar otra guía de preguntas para los profesionales del servicio de pediatría, para que ellos mismos también nos vuelquen su experiencia, su conocimiento sobre qué piensan sobre ese determinado medicamento de acuerdo a sus observaciones en la práctica profesional, ¿sí? Los dos enfoques nos van a proporcionar información valiosa, ¿sí? Como yo le digo, ¿cómo vamos a decidir nosotros un enfoque? Es de acuerdo a la naturaleza del problema que nosotros nos planteemos, de acuerdo a lo que nosotros queremos saber, ¿sí? Pero estos enfoques tienen diferentes formas en que, de recopilar los datos, ¿sí? Y de analizarlos, ¿sí? De recopilar y analizar los datos. Pasos fundamentales de la investigación en los que ya vamos a meternos un poquito de lleno, probablemente a partir de esta clase. Aguarden un segundo. Como les digo, tengo una conexión tremenda hoy y se me van perdiendo los archivos. Aguárdenme un segundito. Sobre sobre estos dos enfoques, que son los enfoques que se utilizan ya desde el siglo XX en adelante, cualquier investigación toma partido por cualquiera de estos dos enfoques y también existe, que lo vamos a ver también, la, la inves- la- lo mixto, el enfoque mixto. Que es el enfoque mixto? Es una mezcla de los dos enfoques, quali y quanti, ¿sí? Que suelen ser los enfoques más completos, pero depende, de nuevo, si la naturaleza del problema que nos planteamos requiere tener esos dos enfoques, ¿sí? Los dos enfoques emplean procesos muy cuidadosos y metódicos, siempre volvemos a reiterar esto, ¿sí? De que es metódico, que estamos haciendo investigación empírica para generar conocimiento. Así que yo les doy un par de características ahora, esto lo van a encontrar también en la bibliografía. Los dos parten de una observación y la evaluación de un fenómeno, ¿sí? Ese es como el primer paso. Yo observo un fenómeno o me pregunto acerca de un fenómeno. Sobre ese fenómeno yo tengo una cantidad de razonamientos, de juicios, de intuiciones, ¿no? ¿Sí? Que empiezo a establecer suposiciones e ideas generales, como puede ser, por ejemplo, establecer una idea de causa-consecuencia, de por qué algo está pasando. Y también tengo una evaluación, que son a priori, ¿no? Todo ese conocimiento que yo tengo me va a servir para formular la pregunta de investigación. Los dos enfoques también van a demostrar el grado en que esas suposiciones o esas ideas que yo tengo acerca del problema, si están fundadas o no están fundadas, ¿sí? Eh, tenemos que revisar esas suposiciones o las ideas sobre la base de pruebas o el análisis de datos, ¿sí? Y también se proponen a medida que vamos avanzando, van a ver que van a ir viendo si su pregunta también de investigación estaba
bien formulada. La pregunta de investigación, vamos a entrar después de cuánto y cuál y vamos a entrar ya de lleno en el inicio de la investigación, ¿sí? Pero antes de eso tenemos que comprender el asunto, el tema de los enfoques de investigación, ¿sí? Vamos a voy a ir a la filmina un segundo. ¿Sí? Acá tienen una breve definición, ¿sí? Del enfoque cuantitativo y cualitativo. Vayan leyéndola. Yo voy a ir comentando, voy a empezar con cómo se define o cuáles son las características del enfoque cuantitativo de investigación, ¿sí? Una de las primeras características o atributos que tiene el enfoque cuantitativo es que es secuencial y probatorio. ¿Qué quiere decir que es secuencial? Que cada etapa precede a la siguiente y no podemos saltar, ¿sí? No podemos decir, bueno, si yo voy a tener un enfoque de investigación, yo tengo que seguir una serie de pasos que funcionan casi como una receta, ¿sí? Y no puedo saltar, no puedo pasar de una etapa a lo otro. El orden en este sentido, para el enfoque cuantitativo es muy riguroso, ¿sí? Claro que a veces podemos ir y venir redefiniendo alguna fase, pero más vale vamos a volver, no vamos a ir para adelante. A medida que vayamos cumpliendo fase, podemos volver para atrás y revisar eh, las anteriores, ¿sí? Partimos de una idea que va acotándose y delimitándose cada vez más, ¿sí? Hasta que se derivan objetivos, ¿sí? Yo salgo de una pregunta, me hago una pregunta y digo, bueno, sobre esta pregunta yo tengo este objetivo de investigación, ¿sí? Yo lo que quiero saber sobre este tema, sobre este problema de investigación, es esto. Ese va a ser mi objetivo, ¿sí? De la pregunta de investigación. Luego de eso, yo lo que voy a hacer es revisar la literatura que hay sobre ese problema de investigación, ¿sí? Si yo decido trabajar, como en el ejemplo que le di anterior, sobre el uso o la relación de los medicamentos en el servicio pediátrico de un hospital, bueno, tengo que revisar qué se escribió, qué no se escribió, si hay investigaciones previas con las cuales yo voy a ir construyendo el marco teórico de mi investigación, ¿sí? Voy a ir una perspectiva teórica, voy a tener de dónde agarrarme para saber cómo puedo empezar a tirar del ovillo para ir avanzando en mi pregunta y en mis objetivos, ¿sí? Luego de eso se establecen en el método cuantitativo, estamos hablando, ¿sí? Ahí se establece la hipótesis y se determinan las variables. Recuerden el ejemplo que yo les di la vez pasada, que era que yo decía, bueno, el nivel académico de un determinado alumno tiene que ver con su coeficiente intelectual. Y yo ahí tenía dos variables, ¿sí? Uno era nivel académico y coeficiente intelectual, ¿sí? Ahí tengo dos variables, que yo después las voy a poner a jugar. Y de acuerdo a cómo se mueve una, se va a mover la otra, ¿sí? Esto siempre estamos hablando del método, ya está claro, hablamos del método cuantitativo, ¿sí? Entonces, esas hipótesis ya contienen las variables y esas variables se miden, ¿sí? Entramos en una relación numérica ahí. Se analizan las mediciones obtenidas, ¿sí? Que después hay una serie de pasos que los vamos a ir viendo para ver cómo se hace eso, y se establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis, ¿sí? Una serie de conclusiones, puede decir, la hipótesis que hemos planteado al inicio de nuestro trabajo, se comprueba, no se comprueba, o se comprueba en determinado grado, o directamente se refuta, ¿sí? La hipótesis que nosotros hemos planteado, y eso también es generar, refutar una hipótesis, eso también es generar conocimiento, ¿sí? Muchas veces uno piensa que tiene nada más que comprobar una verdad. No, comprobar una falsedad, probar que algo es falso también es generar conocimiento, ¿sí? Eh, Ustedes en la bibliografía que van a tener tienen todos unos gráficos hermosos y unos diagramas hermosos. Es un libro, un clásico de la metodología y la investigación, que es del doctor Samperi, donde van a poder ahí ver bien lo que estamos hablando y van a tener flujos de gráficos donde se le explica exactamente cuáles son los pasos. Entonces, la fase 1 es tener la generación de la idea, la fase 2 es el planteamiento del problema, la fase 3 es la revisión de la literatura. Por literatura se entiende qué se ha dicho, qué se ha investigado acerca de ese problema que yo me planteo. Se desarrolla el marco teórico. En la fase 4 lo que tenemos es visualizamos el alcance del estudio, es decir, bueno, yo voy a estudiar este problema de acá hasta acá, ¿sí? Y ahí delimito el campo. Como yo le decía, ahí es fundamental lo del tiempo y el lugar. En dónde y cuánto voy a estudiar sobre ese problema. Elaboramos las hipótesis y definimos las variables, ¿sí?
cada variable que yo tengo la tenemos que definir. Si yo digo, entonces, para volver al ejemplo, seguir con el ejemplo, nivel educativo y coeficiente intelectual, yo tengo que definir al dedillo, ¿sí? ¿Qué entiendo yo? ¿Sí? Y acá me voy a apoyar en la literatura existente. ¿Qué entiendo yo por nivel intelectual? ¿Y qué entiendo yo por nivel educativo? ¿Y qué entiendo yo por coeficiente intelectual? Ese concepto, ese concepto de nivel intelectual lo tengo que definir hasta un grado que me permita decir, bueno, nivel intelectual nivel educativo se define por las notas obtenidas, por el tiempo de permanencia en el sistema educativo, ¿sí? Vean cómo una dimensión como es la de nivel educativo, adentro se compone de un montón de pequeños indicadores que me van a decir qué tengo que salir a medir yo. Si yo digo, por ejemplo, bueno, yo voy a salir a medir el- el nivel educativo de una persona, salgo a ciegas, tengo que buscar indicadores, ¿sí? Entonces yo tengo que definir, por nivel educativo entiendo, las notas obtenidas de una determinada persona en un determinado tiempo, también su permanencia en el sistema educativo, su grado educativo alcanzado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí voy configurando esa categoría, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo esto. Esto es para los que cuando se planteen un problema nos demos cuenta de que el enfoque tiene que ser cuantitativo, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer toda esta serie de pasos, ¿sí? Como les dije, algunas investigaciones las vamos a llevar a cabo, otras no, pero lo importante es que en cada etapa del proceso, en cada fase de este proceso cuantitativo, podamos nosotros ir comprendiendo de qué se trata y en el trabajo práctico ir diciendo, bueno, haríamos esto, yo defino esto de esta manera, etcétera, ¿sí? Hacer el caminito más allá de que lo terminemos investigando, que vayamos al campo, digamos, como se dice usualmente, a buscar esos datos. Después viene la elaboración de los reportes de los resultados, ¿sí? Tenemos los resultados, hacemos un reporte de lo que hemos obtenido, después viene el análisis, ¿sí? Sobre ese reporte viene el análisis. Me salté, perdón, la etapa de recolección de datos, y después, bueno, hay una serie de pasos más que no, los vamos a ir viendo cuando vayamos, a medida que vayamos avanzando, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Le voy a enumerar una serie de características principales del enfoque cuantitativo, ¿sí? El investigador, ¿sí? Plantea el problema de estudio, lo delimita, tiene que ser concreto. Sus preguntas de investigación son sobre cuestiones muy específicas. Una vez planteado el problema de investigación, ¿sí? o el estudio, lo que debe hacer el investigador, ¿sí? Considera lo que se ha investigado anteriormente, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? La revisión de la literatura, y construye el Perdón, marco. Sí. ¿cuantitativo está hablando o cualitativo? Estamos hablando de cuantitativo ahora, ¿sí? Ah, Estamos hablando del enfoque cuantitativo de investigación, ¿sí? Que acá, como el nombre lo indica, lo importante que retengan ahora, más allá de las características también, es que lo que yo quiero salir a medir es de un fenómeno o de un problema, yo quiero salir a medir, quiero ver cómo se comportan dos variables, ¿sí? Y eso lo voy a medir, voy a poner en juego dos variables, ¿sí? Que van a estar contenidas en mi hipótesis de trabajo. Una hipótesis, de nuevo, para que ustedes vayan teniendo una idea, después ya vamos a llegar a ver qué es una hipótesis, cómo se elabora, cómo se compone y demás. Pero podría ser, ustedes, el problema de investigación de ustedes es sobre, de nuevo, volvemos a la población pediátrica que recibe fármacos de drogas del sistema del servicio hospitalario, ¿sí? Entonces, una cuestión podría ser, bueno, nuestro problema de investigación va a ser investigar los efectos no deseados de tal droga en la población pediátrica de 8 a 10 años con determinado. Fíjense cómo vamos delimitando la pregunta. De 8 a 10 años con esta sintomatología y que la recibieron durante el año 2010. Pongamos, ¿no? Nosotros vamos a poner algo mucho más actual, ¿sí? Entonces, ahí ya lo que yo digo es, quiero ver cómo se han comportado este medicamento, bueno, y tengo que establecer una hipótesis. Nuestra hipótesis es que X droga, ¿sí? Tiene un desarrollo beneficioso en los pacientes de 8 a 10 años del hospital de Junín o el hospital de donde sea, por esto y por esto, ¿sí? Entonces, beneficioso,
nuestra hipótesis es que tiene un efecto beneficioso o tiene efectos colaterales adversos, ¿sí? Por esto y por esto. Entonces yo tengo efectos colaterales adversos y una definición de por qué una presunción, ¿sí? Una idea, que va a ser la que nos va a dar la hipótesis, ¿sí? Piensen que ustedes, igual, cuando elaboren el problema, después van a tener que hacer, lo vamos a hacer eso lo vamos a hacer, porque eso también es algo que un investigador o una investigadora tiene que hacer, que es revisar. Yo les voy a dar las fuentes, pero googleando, ya, si ustedes ponen problemas de investigaciones sobre farmacia hospitalaria referidas a la población pediátrica, ya les va a empezar a aparecer bibliografía, ¿sí? No vamos a hacer una revisión exhaustiva de todo lo que se escribió sobre un determinado tema, porque no sería conducente para la materia. Pero digo, en el día de mañana, si usted hace una investigación, tiene que tratar de ser lo más exhaustiva posible, ¿sí? Mientras más revisen los trabajos científicos, las publicaciones, o lo que se ha escrito respecto de un determinado problema, es mejor, porque ustedes van a estar mucho más empapados sobre ese problema, ¿sí? Y van a tener muchas herramientas para mejorar su hipótesis, mejorar su punto de partida de la investigación. Hablamos entonces, ¿sí? De la revisión de la literatura, se construye el marco teórico, del cual se derivan varias hipótesis, ¿sí? Son cuestiones que vamos a examinar si son ciertas o no, y las sometemos a prueba mediante el empleo de un diseño de investigación, que ya vamos a ver lo que es un diseño de investigación. Si los resultados corroboran la hipótesis o son congruentes, vamos a decirlo de alguna manera con esto, se aporta evidencia a su favor. Si se refuta, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis, ¿sí? Por esto les digo que refutar una hipótesis también es parte de la investigación. Las hipótesis hasta el momento de donde estamos nosotros, vamos a decirlo así, son creencias, ¿sí? Son suposiciones que nosotros tenemos sobre ese problema. Salimos a la etapa de la recolección de los datos, que se miden las variables ahí, las variables o los conceptos que componen la hipótesis, ¿sí? Fíjense que la hipótesis siempre ya tiene dimensiones, conceptos, variables, que después las tenemos que ir volviendo cada vez, las tenemos que completar, tenemos que decir qué entendemos por cada uno de los conceptos, ¿sí? Si yo hablo de la población pediátrica, tengo que definirla. Bueno, la población pediátrica, según la revisión bibliográfica y según nuestra experiencia, se compone de esto. La defino, ¿sí? Defino esa dimensión, esa variable. Y eso, para que una investigación en el sentido sea creíble y aceptada por otros investigadores, o por las autoridades del hospital, o por las autoridades del servicio de farmacia, debe demostrarse que se siguieron esos procedimientos, ¿sí? Que fue riguroso. No podemos decir, bueno, nosotros salimos y vimos esto, lo otro. ¿Sí? Estamos hablando de metodología de la investigación, recuérdenlo. Después, por supuesto que en la práctica hay otras formas de resolver problemas, pero como yo siempre le digo, muchas veces si no lo hacemos bajo una metodología estricta, es pan para hoy, hambre para mañana, porque nos vamos a dar cuenta que dejamos un montón de cabos sueltos a la hora de tratar de solucionar algo. Los análisis cuantitativos, después también, ¿se acuerdan que la vez pasada dijimos que había dentro de la ciencia se podía explicar, describir o predecir, que eran los objetivos de la ciencia? Bueno, nosotros también vamos a tener que decidir eso en nuestro estudio, en nuestro problema. Cuando nos planteemos la pregunta, vamos a decir, bueno, nosotros que con esta pregunta estamos queriendo describir una situación de algo que está funcionando mal. Además, la vamos a analizar y vamos a explicar por qué está funcionando mal, ¿sí? Predictivo es muy probable que no hagamos porque digamos, no se condice mucho con nuestro. Si haríamos experimentos de farmacia, de química y de física, sí, sí. Pero como vamos a trabajar sobre problemas del servicio o sobre cuestiones que hacen al servicio, digamos, de la relación del servicio paciente, o el servicio con la terapia intensiva, o el servicio con bueno, lo que ya fuimos revisando, ¿sí? Las líneas de investigación que fuimos viendo, probablemente predictivo, algo predictivo, algo que diga, siempre que pasa esto va a pasar, ¿no? Que encontramos patrones que digan que siempre que se da un X, sucede Y, ¿sí? Por decirlo de una manera así de lógica. Siempre que encontramos que sucede esto, el resultado es este. Frente a determinadas causas, siempre el resultado va a ser este, ¿sí? Ahí ya pasamos a un enfoque, no, perdón, quiero decir, a un objetivo predictivo, ¿sí?
Bien, sigamos. Yo les dejo esas dos plaquitas, esa plaquita para que vayan viendo. Esto lo van a ir desagregando, después lo van a ir apoyando con la bibliografía que les voy a dar, que es de Samperi, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas características, ¿sí?, del enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo tiene algunas diferencias muy claras, muy nítidas con el enfoque cuantitativo, ¿sí? Eh, que tiene que ver, más que nada, que es como dice ahí, que ya no se preocupa por medir la relación entre dos variables, por decir, bueno, cuando se mueve esta variable, esta también cambia, ¿sí? Entonces establecemos una relación numérica, una relación estadística, sino que en algún sentido para mí también es más profunda la explicación, el enfoque cualitativo, porque va hacia una interpretación de un fenómeno, ¿sí? Muchas veces comprender e interpretar es distinto que explicar, ¿sí? Esto piénsenlo ustedes y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre comprender e interpretar y explicar o describir un fenómeno, ¿sí? Es un método que se utiliza mucho en las ciencias sociales, pero también se utiliza, por supuesto, quiero decir, cuando hay relaciones humanas, cuando hay personas humanas, es muy importante muchas veces saber qué interpretan esos sujetos, esas personas que están actuando, por ejemplo, en el servicio, acerca de un determinado fenómeno, ¿sí? Los datos cualitativos, las investigaciones cualitativas se pueden desarrollar por preguntas, hipótesis, puede haber, ¿sí? Hipótesis, pero no es lo más frecuente que yo establezca una hipótesis. Eh, yo puedo partir de una hipótesis, puedo decir, bueno, voy a estudiar algo y elaboro una hipótesis, y a pesar de ya saber que voy a trabajar con la metodología cualitativa y no cuantitativa. Eh, Acá también lo que cambia, ¿sí?, es la secuencia, ¿no? Yo le había dicho que una de las características del enfoque cuantitativo es que es secuencial y tiene un orden lógico. Es paso tras paso, fase tras fase del proceso de investigación. No puedo dar un salto adelante sin que la investigación quede trunca, sin que el desarrollo de la investigación quede trunca. En el método cualitativo, ciertamente hay más flexibilidad, es un proceso más dinámico, ¿sí?, de ida y vuelta, es mucho más flexible, ¿sí? La flexibilidad es mayor, podemos ir y volver con mayor facilidad desde la fase 1 hasta la fase final, ¿sí? También hay partes que se comparten, por ejemplo, la revisión inicial de la literatura, ¿sí? Yo tengo un problema de investigación que por su naturaleza amerita o necesita para desarrollarse un enfoque cualitativo, ciertamente también tengo que ir a revisar qué se ha hecho, qué se ha dicho sobre ese problema, ¿sí? Esto lo comparten los dos enfoques, ¿sí? Eh, bueno, la fase, vamos a poner por fase, yo le voy a dar la fase, despreocúpense, esto también está en la bibliografía, lo van a encontrar, son unos gráficos muy sencillos de leer, ¿sí? La fase 1, de nuevo, es la idea, que lo compartimos, la fase 2 es el planteamiento del problema, y acá empezamos a ver una diferencia, ¿sí? Que la fase 3 es la inmersión inicial en el campo. Inmersión quiere decir, el investigador se mete de lleno en el campo de lo que quiere estudiar, ¿sí? Eh, bien, después tenemos, a partir tenemos la fase 4, que es la concepción del diseño del estudio, ya vamos a ver cómo se hace. La fase 5 es la definición eh, de una muestra, es decir, yo, por ejemplo, muestra qué es, yo tengo un universo, ¿no? Por ejemplo, quiero saber qué piensan el personal de la farmacia acerca del funcionamiento, cómo, quiero saber qué piensa el personal de la farmacia de este hospital en el año 2023 sobre el funcionamiento de la farmacia con el objetivo de mejorar ese funcionamiento. ¿Sí? Entonces yo ahí lo que tengo es un universo por ahí de 30 trabajadores. Bueno, yo tengo los recursos, tengo la capacidad, los recursos, quiero decir, tiempo, disponibilidad, etcétera, para entrevistarme con los 30. O puedo subdividir por áreas. Digo, bueno, voy a entrevistar a uno de despacho, a uno de logística, a uno de, etcétera. Puedo dividir por profesión, voy a entrevistar al farmacéutico o a la farmacéutica, voy a entrevistar a uno de los auxiliares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí hay un trabajo
lo cualitativo, por eso se habla mucho de la inversión en el campo, que tiene que ver mucho con observar el fenómeno, observar desde adentro el fenómeno. ¿Sí? Uno de los casos, eh, ¿por qué digo que se usa mucho en las ciencias sociales? Porque es mucho del trabajo de antropología, ¿no? El antropólogo se sumerge en una determinada población, en determinadas relaciones sociales, y empieza a notar y va identificando actores clave. Dice, bueno, este es clave para poder saber esto, este es clave para saber lo otro, etcétera, etcétera, todo bajo una metodología, ¿sí? Eh, ¿Y por qué muestra? Bueno, yo le decía, podemos tener universos muy amplios, pero de esos universos tomamos muestras que nosotros consideremos que son representativas de ese universo. Un universo, por ejemplo, puede ser todo el personal. Yo voy a tomar una muestra de ese universo, ¿sí? No quiero saber qué piensan todos. Con saber qué piensan estos 5 o 6 actores y justificar por qué esos 5 o 6 actores y no los 30, ¿sí? Para identificar un determinado problema del funcionamiento de la farmacia, lo tengo que justificar. Bueno, ahí yo ya lo que tomé es ese universo, esa población total, la recorté hacia una muestra. Y ahí empieza la recolección de datos, ¿no? Que ya vamos a ver cuáles son las herramientas que nos permiten recolectar datos, ¿sí? Desde la encuesta, las entrevistas, o otro tipo, si en el caso de que sea más, más experimental, ¿sí? O cómo se registran datos, por ejemplo, si yo quiero saber cómo registrar los efectos adversos, ¿sí? ¿Qué herramienta tengo que tener yo para registrar los efectos adversos de un determinado fármaco en una determinada población? Bueno, hay que desarrollar ahí una herramienta que nos permita acercarnos a ese fenómeno, a ese objeto de estudio, y que nos permita saber algo. Entonces tengo que desarrollar una herramienta para poner los datos, ¿sí? Y después, si es un método cuantitativo, cuantificar eso, ¿sí? Y cruzar con las variables y las hipótesis, como ya habíamos dicho, ¿sí? Eh, Muchas veces en la investigación cualitativa es necesario regresar a etapas previas, ¿sí? Por eso van a ver que en los gráficos que van a observar en la bibliografía hay flechas que van y vienen, ¿sí? Un ejemplo es, el primer diseño del estudio se puede modificar al definir la muestra inicial, ¿sí? Yo digo, bueno, voy a trabajar con esta muestra, voy a entrevistar a otro, pero bueno, dos no quieren hablar, uno quiere hablar, pero no me da toda la información que sabe, guarda información por distintos temas. Vamos a ver que hay estrategias como uno dice, bueno, se presenta, ¿no? Hola compañero, compañera, yo vengo a hacer un trabajo de investigación para la materia tal y tal, te pido por favor que sean los más honestos, ya vamos a ver, vieron que cuando les hacen el censo es una investigación científica, ¿no? Es como la encuesta por excelencia, la encuesta madre de todas las encuestas. Bueno, hay una forma de pedir la información para después, el censo es bien cuantitativo, aunque es mixto en realidad, ¿sí? Porque ¿qué hace, no? El censo después dice, bueno, tenemos Argentina, somos 45 millones de personas, el 45% son varones, el 65% son mujeres, el 80% de la población, el 10% de la población tiene entre 4 y 7 años, y a partir de ahí se pueden sacar un montón de información, ¿sí? Cómo se compone la familia, empiezo a cuantificar, ¿sí? Empiezo a cuantificar, empiezo a generar datos que a mí me sirven, por ejemplo, en el caso del censo, ¿para qué sirve? ¿No? Para hacer políticas, ya sea sanitarias, políticas públicas, etcétera, ¿sí? No digo política, la política de los partidos políticos, digo, sirve para planificar en función de eso. Si yo no sé como Estado con qué cuento, lo mismo, piénsenlo, estoy hablando del Estado, pero piénsenlo para el servicio. Si yo no sé con qué cuento, si no tengo cuantificado el personal, si no tengo cuantificado los horarios, cómo se mueve ese personal, ¿sí? Que ahí ya sería más cualitativo. ¿Qué piensa ese personal, esos trabajadores y trabajadoras del servicio sobre su propio rol, su propio trabajo? ¿Y cómo creen que podrían mejorarlo, ¿sí? Yo para que vayan viendo también que todo eso, si lo hacemos con paso y metódicamente, se constituye en un problema de investigación, ¿sí? Yo quiero saber lo que piensan, es un problema de investigación. Yo quiero saber cómo viven su experiencia, si están conformes o no. Quiero ver la satisfacción de los empleados del servicio de farmacia con su trabajo, ¿sí? Eso ya es un problema de investigación. Ahí tenemos un problema de investigación y después tenemos todos los pasos para poder desarrollarlo, ¿sí? Lo mismo, que a mí me parece re interesante y me gustaría que alguno de los grupos lo plantee, es esto, ¿no? La satisfacción de los pacientes.
que están ahí siempre olvidados, que son un Natalia, un número, donde nosotros vamos, le entregamos un medicamento y chau. ¿Sí? ¿Qué piensa ese paciente sobre el servicio de farmacia? ¿O qué piensa sobre el servicio del hospital? ¿No? Anclado en el servicio de farmacia. ¿Qué piensa ese paciente sobre la relación del medicamento? Podemos encontrar de ese paciente con la relación de los medicamentos, sobre todo los crónicos, ¿no? Pacientes que tienen que tomar infinidad de tiempo la misma droga, o los pacientes de salud mental también. Estaría bueno, más allá por ahí de entrevistas y todo, como hacer unas encuestas en la propia farmacia, por ahí en el propio servicio, algún Sí, papelito o algo que sí, tipo... sí, desarrollar una encuesta que después nos permita cuantificar, ¿sí? Por ejemplo, para darle un ejemplo de lo que vos decías, Let, en la farmacia tengo 36 trabajadores, pongamos un número X, ¿sí? Yo le voy a aplicar la encuesta a todos los trabajadores, voy a definir una muestra, ¿sí? Se la voy a aplicar a estos 18. Y justifico porque hay que justificar por qué a los 18. Porque esos 18 serían representativos de los 36. Si yo sé qué piensan estos 18, sería como un reflejo de lo que piensan todos, digamos, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer un cuestionario donde una de las preguntas, ustedes ya saben lo que es un cuestionario, ¿no? Y después eso se mensura, se hace número. Bueno, de los 18 trabajadores del servicio de la farmacia hospitalaria, 9 dijeron, 9, 9 coinciden, es decir, estamos hablando del 50%, que el servicio de farmacia funciona mal en la entrega de medicamentos por esto, por esto, por esto. En cambio, los otros 9 dijeron que funciona bien por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Ahí empezamos a cuantificar, ¿sí? Y ahí podemos usar dos métodos, porque también podemos usar al mismo tiempo un cuestionario, que es mucho más frío, y yo voy a buscar un número, lo que se llama una entrevista en profundidad, donde yo hago que la otra persona me cuente qué entiende, qué interpreta. No le pido, no le quiero sacar un dato, un número, ¿sí? Sino lo que quiero es ir un poquito más allá e indagar la percepción de esa persona, ¿sí? Entonces, en ese caso no voy a usar un cuestionario, sino lo que voy a usar por ahí es una entrevista más en, en profundidad. Miren, voy a pasar a una filmina, me voy a saltear alguna, pero para que, en base a lo que preguntó Arlet, puedan ir viéndolo. Existen numerosos ejemplos de estudios de salud farmacia que utilizan los dos enfoques cualitativos, ¿sí? Como para pasar a ejemplos concretos, ¿sí? Un estudio que mide la eficacia de un nuevo medicamento para una enfermedad específica. Fíjense cómo ya en este enunciado yo ya sé que voy a trabajar con un enfoque cuantitativo y probablemente ya tengo las dos dimensiones. ¿Qué quiero? ¿Qué voy a medir? Voy a medir la eficacia de un nuevo medicamento para una enfermedad específica. ¿Sí? Ya tengo las dos variables. Medicamento X, enfermedad específica. ¿Sí? Entonces yo los voy a poner en juego. ¿Sí? Voy a agarrar una muestra de 8 pacientes con esa enfermedad, ¿sí? Que tomen esta droga específica y voy a generar los indicadores, es decir, ¿qué voy a ver? ¿Sí? ¿Cómo voy a ver esta relación entre un nuevo medicamento y esa población? ¿Sí? Los resultados, quiero saber si genera esto, esto y lo otro. Ustedes en la revisión bibliográfica, por ejemplo, si se trata de una droga nueva, van a revisar qué se dijo sobre esa droga y cuáles son los efectos adversos, ¿sí? Sobre esa droga. Entonces ahí ya van a tener un montón de variables que salir a medir. Bueno, quiero saber si esta droga, tal como dice la bibliografía, genera obstrucción en algo, genera malestar en algo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí ya lo van a ir pudiendo medir. ¿Sí? Entonces, una enfermedad específica mediante la comparación de los resultados de un grupo de pacientes. ¿Sí? En general, cuando se estudia un grupo de pacientes, cuando se hacen estos experimentos, tenemos dos tipos de... Perdón, me tomo un mate. Tenemos un grupo, que es el grupo que vamos a investigar, y un grupo de control, ¿sí? Donde en general ustedes esto lo deben haber escuchado mucho, a uno se le da el medicamento, esto lo hacen los laboratorios, después si tenemos oportunidad vamos a traer un investigador de un laboratorio para que cuente cómo se hacen estas investigaciones. Tenemos un grupo de personas, sale una nueva droga, a esas se les da esa nueva droga, se miden los resultados en ese grupo, hay otro grupo al cual se le da un placebo, No sé. ¿sí? ¿Sí? Se le da un placebo, ese es el famoso grupo de control, ¿sí? Ahí se pueden sacar un montón de conclusiones. Y quizá hay otro grupo donde se le da una droga similar, alternativa o de otro laboratorio, etcétera, también para medir las diferencias, ¿sí?
Esto, digamos, que a nivel laboratorio, ¿no? Que se hacen todo el tiempo. El ejemplo de COVID fue fabuloso. Los laboratorios salieron a buscar conejillos de India a diestra y siniestra, ¿no? Acá también, que ya lo vamos a ver más adelante, tiene que haber una ética, ¿sí? En la investigación en medicina y en farmacia, sobre todo en la industria farmacológica, que muchas veces se zarpa, vamos a decirlo así, y ha generado, que muchas veces silenciadas y no conocidas, ¿sí? Sobre todo cuando tienen que ver la película de Hollywood, ¿no? Un nuevo laboratorio que está experimentando una droga, ya la experimentó con ratas, la experimentó con monos, ahora necesita experimentarla en cuerpo humano. Se generan efectos totalmente adversos, devastadores, ¿sí? Sobre esa población, se dan cuenta, y se disemina un virus. No sé, hay teorías sobre el VIH, ¿no? Hay muchas teorías sobre el VIH, sobre el origen del VIH, hay teorías también sobre el COVID, ¿sí? De qué se estaba haciendo, qué se estaba experimentando. Entonces, bueno, eso a nivel laboratorio. Nosotros vamos a ser mucho más humildes. Lo que vamos a hacer es, si queremos, por ejemplo, medir un nuevo medicamento, ¿no? Llega una nueva droga de un nuevo laboratorio, nosotros queremos saber si esa nueva droga que llegó para tratar un determinado problema, una determinada enfermedad, es mejor, igual o peor que la droga que venía usando. No sé, el servicio de farmacia cambia por una cuestión de costos de un fármaco a otro, ¿sí? Entonces estaría bueno que alguien dentro de la farmacia se pregunte, che, ¿cómo hacemos para saber si esta droga funciona igual que la anterior, si es mejor? Todo para ver si la volvemos a comprar o no, más allá de que el costo, ¿sí? Porque una droga puede ser muy barata, puede ser más barata que otra, y puede ser peor, o incluso una droga, empezamos a comprar una droga más cara, que tiene los mismos, nosotros comprobamos que tiene los mismos resultados en la población que la droga anterior. Entonces decimos, bueno, estamos gastando acá, y eso es, para el servicio de farmacia, y para el sistema de salud, eso es genial, que alguien diga, miren, esta droga que es más cara, genera en los pacientes los mismos efectos que esta, ¿sí? Reveamos el tema de la licitación o no, que por qué estamos comprando esta droga, ¿no? ¿Sí? Que eso también, fíjense cómo hay infinidades de cuestiones a tratar mediante el método. Recuerden ir dejando el presente, ¿sí? Para los que entraron más tarde, recuerden ir dejando el presente en el chat. Insisto, es la Una única... pregunta, yo no sé, yo no entré a la hora que usted dijo -5, pero no sé si tengo que ponerlo igual, hice. Sí, sí, Romina, sí, sí, es la única manera de comprobar que estuvieron, ¿sí? Es como dar el presente. Bueno. Yo la primera clase lo hice como si estuviéramos en una presencial, entonces pasé lista, pero nos saca mucho tiempo, entonces lo mejor es dejar escrito. Yo no sé si entró la compañera, ¿cómo era? Romero, que yo tengo dos ausentes de Romero. Perdón, meto acá esto porque tal vez sea el caso de unos más. Romero, no, Romero Jennifer, o Elizabeth, no me acuerdo. Si está o no está, porque yo tengo dos ausentes y me decían que por ahí se conectaba con otro usuario. Yo no sé si está hoy. No, por lo visto no está. Bueno, nada, sigamos. Insisto, la única manera de que yo ponga presente o ausente es que esté su nombre ahí, en el chat, ¿sí? Yo después de la clase reviso el chat, los que escribieron tienen el presente, los que no escribieron, incluso si estuvieron, yo no puedo saberlo, entonces es la única manera, ¿sí? Después se ve, ¿no? Profe, che, yo me olvidé de poner, pero estuve, me avisan y le pongo el presente, ¿sí? No es que ahí vamos a hacer un ogro, me voy a convertir en un ogro, si no escribiste, pero estuviste, pero es la única manera que tengo de comprobarlo, ¿sí? Volviendo a la filmina, entonces ya vimos, por ejemplo, un típico caso de, ahí tenemos otros, y un estudio que investiga, voy al segundo punto, ¿no? Un estudio que investiga la relación entre el consumo de alcohol y el riesgo de enfermedades cardiovasculares mediante la recopilación de datos sobre el consumo de alcohol y la incidencia en enfermedades cardiovasculares en una muestra representativa de población. Sí, esto es un gran estudio de investigación, pero para que se den cuenta, ¿sí? Yo tengo la variable consumo de alcohol y la variable riesgo de enfermedades cardiovasculares. Yo después de eso voy a tener que decidir, voy a tener que definir, bueno, ¿qué se entiende por consumo de alcohol? Porque no es lo mismo, ¿no? ¿A qué población voy a salir a investigar yo?
a una población que consume una copa de vino cada tanto o voy a buscar al alcohólico o a la alcohólica? ¿Sí? Me van a dar dos resultados totalmente distintos respecto de la otra variable, que es la enfermedad cardiovascular. O quiero saber, por ejemplo, cómo los distintos consumos, los grados de consumo, influyen en el riesgo de una enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Esta es una investigación de salud, no de farmacia, ¿sí? De farmacia hospitalaria. Pero yo para que vean cómo que ejemplos concretos de investigaciones cuantitativas en el campo de la salud. ¿Sí? Entonces, un estudio que investiga la Profe, le relación... consulto. Sí, Cuando uno hace una investigación, ¿solamente utiliza una u otra o tiene que aplicar las dos? depende, Gaby, buenísima la pregunta. Depende de la naturaleza del problema, a veces se pueden usar las dos, ¿sí? Se pueden usar las dos, que lo que se llama investigación mixta de enfoques, ¿sí? Es un enfoque, por ahí va a haber una preeminencia, ¿sí? Yo voy a salir a medir una relación entre dos variables, quiero saber, por ejemplo, en esta, para dar el ejemplo bueno, un consumo X de alcohol tiene este riesgo, ¿sí? Muevo la variable consumo de alcohol, se genera este riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora, si yo quisiera saber, por ejemplo, en ese mismo estudio, ¿qué piensan los consumidores de alcohol sobre los riesgos de la salud en términos de enfermedades cardiovasculares? Tendría que usar un enfoque más, una parte de enfoque cualitativo, ¿sí? Por un lado, yo voy a ver datos objetivos, ¿no? Esto de salir a medir el número. Bueno, vos tomás tanto, una persona que toma tanto tiene 50% más de probabilidades de contraer una enfermedad cardiovascular que la persona que toma esto, ¿sí? Estadística, número, enfoque cuantitativo. Ahora, dentro de ese mismo estudio o en otro estudio paralelo, pero fíjense que son complementarios, por eso digo, los mixtos son estudios de largo alcance en general, ¿sí? Son estudios muy, muy complejos y muy largos también, que demandan mucha guita, también mucha inversión. Alguien los tiene que financiar esos estudios porque hay que poner personal, recursos, cabeza, y probablemente los investigadores se tienen que dedicar pura y exclusivamente a hacer esa investigación, ¿no? Son investigaciones muy largas sobre todo esto. Pero si yo quisiera saber qué piensa una persona alcohólica, cuál es la percepción de riesgo, ¿no? Quiero saber cuál es la percepción de riesgo de una persona alcohólica sobre las posibilidades de contraer una enfermedad cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, quiero saber si son conscientes esas personas de que al estar consumiendo alcohol en ese nivel, tienen riesgo, ¿sí? Y ahí yo descubro un montón de cosas, ¿no? Incluso puedo saber, eso me puede servir como hacer una campaña preventiva. Bueno, nosotros con esta investigación descubrimos que las personas alcohólicas tienen un bajo riesgo de la enfermedad cardiovascular porque en general responden que eso va a pasar de viejo, a eso le pasa a otros, a mí nunca me pasa nada, o yo tomo alcohol pero hago deportes. Entonces sí, vamos encontrando un montón de datos que nos permiten después quizá hacer una campaña de prevención. Un paréntesis, ¿no? Acá como sociólogo lo digo, las investigaciones de mercado son eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama Unilever y dice, voy a lanzar una nueva mayonesa. Yo quiero saber, con un nuevo paquete, con un nuevo sabor, lo que quiero saber es qué piensa, ¿no? Voy a buscar un grupo, antes de lanzarla, Unilever quiere saber qué piensa un determinado grupo de población sobre esa mayonesa, sobre ese paquete. Bueno, yo establezco el famoso, capaz que lo escucharon una vez, focus group, grupo focal. Encierro a 6 personas en una cámara Gesell, les pongo el producto y las voy haciendo hablar, interactuar, y voy tomando nota, voy tomando nota. Entonces yo después le levo un informe a Unilever y le digo, mira Unilever, estás al horno. Si lo sacás con este packaging, con este paquete, estás al horno. Porque la gente la gente piensa que esa mayonesa, que es de marca Natura, con ese paquete se está pareciendo mucho más a Hellmann's. Entonces no te la va a comprar nadie, ¿sí? O el 90% de los que pasaron por ahí me dijeron que el sabor era una mierda, ¿sí? Entonces no te la va a comprar nadie. ¿Ok? Eso como también para que vean otros campos donde se utiliza la metodología de la investigación. Y ahí tengo enfoques cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, ese tipo de encuestas, para que vean también el tema de la muestra, yo tengo que tener una muestra representativa. Entonces voy a llamar, bueno, voy a llamar a 2 personas de 30 años, ¿sí?
que tengan distinto nivel socioeconómico, distinto nivel socioeducativo, como para que me representen a las poblaciones. Si yo llamo, por ejemplo, quiero hacer una encuesta, pero busco a todas personas, vamos a decirlo así, de clase media, no voy a saber qué piensa el de clase baja, ni voy a saber qué piensa el de clase alta. Necesito tener una muestra representativa de todos los estratos sociales para saber qué piensan, ¿sí? No es lo mismo. Pues el marketing lo hace eso. Marketing segmenta o la publicidad segmenta de ese modo. ¿Sí? Está entrando Laura Cejas ahí. Bueno, un enfoque, veamos los enfoques ahora, ejemplos de enfoques cualitativos, ¿sí? Un estudio que explora la experiencia de los pacientes con una enfermedad crónica para comprender cómo afecta su calidad de vida y cómo se adaptan a ella. ¿Sí? Un estudio que explora, fíjense las terminologías que estamos usando, que explora la experiencia. La experiencia, por definición, es algo subjetivo. Y si hay algo que tiene lo subjetivo es que es imposible de medir, de cuantificar. Si yo voy a hablar de experiencia, ya ahí sé que mi enfoque es cualitativo. ¿Sí? Si quiero hablar sobre la experiencia de los trabajadores, la experiencia de los trabajadores y las trabajadoras del servicio de farmacia, yo quiero saber qué piensan los trabajadores o las trabajadoras del servicio de farmacia sobre un determinado problema o sobre un determinado conjunto de problemas, ya sé que mi enfoque va a ser cualitativo. Mis herramientas de recolección van a ser distintas, mi análisis de datos va a ser distinto que si tengo un enfoque cuantitativo, ¿sí? Entonces, un estudio que explora la experiencia de los pacientes con una enfermedad crónica para comprender cómo afecta su calidad de vida y cómo se adapta a ella es una investigación cualitativa, ¿sí? Yo viajé probablemente acá, hago la revisión de la literatura, veo cuáles son las experiencias, qué se ha dicho sobre los pacientes crónicos, eh, respecto de su enfermedad, cómo la piensan, cómo la viven, cómo la sienten, no sé, en cuidados paliativos, por ejemplo. Quiero saber qué piensan aquellas personas que están en el servicio de cuidados paliativos sobre determinadas drogas como la morfina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Acá lo que voy a hacer son probablemente la herramienta para ir a buscar esos datos. Recuerden, yo voy a tener que definir qué son pacientes con enfermedades crónicas. Hay una definición. ¿Qué es una enfermedad crónica? Yo tengo una definición ya que es bastante manual, ¿sí? Que la puedo encontrar muy fácil en la literatura que estudia sobre enfermedades crónicas. Y después voy a tener que definir qué entiendo yo por calidad de vida, ¿sí? Y qué entiendo yo por adaptación. Eso lo tengo que definir, tengo que ser muy claro, ¿sí? Porque si yo no estoy siendo claro, digo, bueno, la calidad de vida se compone de la expectativa de vida, las horas de sueño, la actividad física, etcétera, 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 ¿sí? No estoy, va a ser muy difícil saber de qué estoy hablando con calidad de vida, ¿sí? El segundo ejemplo, un estudio que examina las barreras y facilitadores del acceso a los servicios de atención médica en una comunidad marginalizada, ¿sí? Mediante entrevistas en profundidad con miembros de la comunidad y proveedores de atención médica, ¿sí? Este es un típico estudio de salud comunitaria. Un típico estudio de investigación de salud comunitaria, ¿sí? Yo quiero saber cuáles son las barreras que impiden y que facilita el acceso al sistema de salud, vamos a ponerlo así, al servicio de atención médica, vamos a sacarlo así, en una comunidad marginalizada, ¿sí? Una comunidad marginalizada se entiende que estamos hablando de barrios humildes, barrios periféricos, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo voy a tener que definir qué es marginalizada, lo cual no es fácil, ¿sí? Por eso, digamos, son ejemplos de investigaciones muy largas y muy profundas, ¿sí? Pero fíjense cómo yo acá no tengo que cuantificar, ¿sí? Si bien yo puedo hacer un cuestionario y decir, bueno, he entrevistado a 15 personas y de las 15 personas, las 15 me dijeron que la salita de su barrio no abre, la salita de su barrio, el primer nivel de atención de su barrio no funciona, ¿sí? Entonces no le queda otra que ir al hospital y viven muy lejos del hospital, entonces no acceden al servicio. Quedaron por fuera o no tienen obra social o no tienen prepaga, etcétera, etcétera. Hay un montón de variables que yo puedo ir a buscar y que las puedo cuantificar, ¿sí? Pero yo ahí también puedo tener entrevistas en profundidad, y acá tengo el enfoque cualitativo, con miembros de esa comunidad y los proveedores de atención médica para ver qué está fallando. ¿Qué está fallando? ¿Por qué estas personas no llegan al sistema de salud? ¿Por qué quedan totalmente por fuera? ¿Sí?
Un tercer ejemplo de un enfoque cualitativo en el campo de la salud, ¿sí? No estamos hablando específicamente de farmacia, es un estudio que utiliza grupos focales, esto que yo les decía, juntamos a 6 personas y las hacemos hablar, le vamos mostrando imágenes y las hacemos hablar sobre una imagen, le demostramos un medicamento y las hacemos hablar sobre ese medicamento, etcétera, etcétera, ¿sí? Para explorar las actitudes. Otra vez, lo mismo, ya le había dicho en el primer ejemplo de cualitativo, ya si aparece la palabra experiencia, probablemente estoy frente a un enfoque cualitativo de investigación. Y fíjense ahora en este tercer ejemplo, si yo quiero saber cuál es la actitud y la percepción de los pacientes sobre los medicamentos genéricos en comparación con los medicamentos de marca, tema de investigación señorial en el servicio de farmacia, ¿sí? o en la farmacia hospitalaria, yo quiero saber, ¿sí? La percepción de un grupo de pacientes sobre los medicamentos genéricos en comparación con los medicamentos de marca. Bueno, ¿no? Tenemos un grupo de la terapia intensiva, cambió un fármaco, no, la terapia intensiva no, porque es difícil entrevistar al paciente, ¿no? Porque en general están ahí o con media pata arriba o no nos van a poder responder mucho. Vamos a poner otro servicio, vamos a poner salud mental, ¿sí? Cambiamos una droga, ¿sí? Antes estábamos trabajando con el laboratorio X y la droga X, y ahora empezamos a trabajar por cuestiones de costo o por otras cuestiones, o porque el otro proveedor ya no nos entrega más, cambiamos a esta droga y a este laboratorio, ¿sí? Entonces yo voy a tomar a esos pacientes y los voy a entrevistar acerca de qué piensan ellos sobre una de las drogas, ¿sí? Y ahí también lo mismo. Yo puedo tener datos cualitativos y puedo tener datos cuantitativos, porque yo ahí también puedo mensurar y decir, bueno, de los 18 pacientes de salud mental con los cuales trabajé para descubrir cuál era la diferencia entre estas dos drogas, para comparar estas dos drogas, el 55% me dijeron que se sentían mejor con esto, con esto. Y ahí en la entrevista en profundidad yo puedo indagar por qué ese 55% se sintió mejor, ¿sí? Porque bueno, el medicamento este no me genera esto, me da más placer, me da más satisfacción, no me genera esto. Vamos teniendo una idea. Perdón, una Sí, consulta. sí, El claro. trabajo final que usted dijo que va a ser una investigación que vamos a tener que hacer nosotros, Sí, va a ser siempre referido obviamente a lo que es salud, pero no específicamente farmacia. O sea, por no, tiene que ejemplo. tiene que ser de farmacia. Todo tiene que ser de farmacia. ¿Sí? Acá estamos en la carrera de farmacia hospitalaria, por lo cual nuestro problema de investigación tiene que estar, Romy, nuestro problema de investigación tiene que estar enfocado en algo de Ujú. farmacia hospitalaria. Insisto, puede ser sobre el funcionamiento del servicio y dentro del funcionamiento del servicio puedo analizar, por ejemplo, puedo plantear que según mi juicio y mi experiencia, ¿sí? Según lo que yo veo en el servicio, por eso yo digo que se apoyen mucho en prácticas profesionalizantes en esto, que el servicio está funcionando mal en la entrega de los medicamentos por esto y por esto. Y salgo a indagar después por qué está funcionando mal, ¿sí? Y vamos estableciendo las fases, Claro, los procedimientos de la por eso metodología. puede investigar de los medicamentos LASA. También, o puedo entrevistar a los trabajadores. Esa a mí también me parece una... Eso te Alguien iba a le... preguntar, si puede ser sobre un producto médico, por ejemplo, que hay médicos que no quieren usar cierto producto y entrevistar a los médicos Sí, y sí, preguntarle por qué y las sí, causas y qué sí, reaccionaste, algo así sería. sí. Ahí sería cuantitativo porque pones la cantidad de médicos que vos entrevistaste y cualitativo sería las razones que te dan, las causas. Sí, las percepciones, ¿sí? La percepción que tiene ese médico o las razones, los justificativos que te da para cosas. Ahí, Mm. Romy, y esto Ahí que les sirva tenés para razón. todos, sí, nosotros vamos a tener que ir, o sea, como y les dije hoy cuando empezamos, eso lo que vos planteás, Romy, es una idea, ¿no? Es una idea en general, todavía es muy abstracta, ¿sí? Nosotros vamos a tener que ir puliendo esa pregunta hasta que quede bien, bien definida. Y esa pregunta, fundamentalmente, vamos a tener que establecer dos clases de objetivos. Uno general, que en el caso tuyo, Romy, vamos a decirlo así, podría ser, quiero saber las razones, es descubrir, ¿no? ¿Sí? Y ¿cómo se plantean los objetivos? Identificar, descubrir, analizar, describir, explorar, ¿no? Así se establece
un objetivo, ¿no? Se utiliza esa terminología. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Bueno, describir el funcionamiento de la farmacia hospitalaria en este sentido, o explorar, ¿sí? Explorar la percepción de los médicos de tal y tal hospital y dentro de tal y tal hospital de tal y tal servicio, por ejemplo, de pediatría, sobre la utilización de este medicamento, ¿sí? Ese sería un objetivo general. Y en los objetivos específicos, lo que queremos saber es identificar, ¿sí?, las percepciones sobre este medicamento en relación a eh, tipo de drogas, prejuicios, no sé, ahora no se me viene a la cabeza, perdón, pero se dan cuenta que vamos de algo general hacia cosas cada vez más concretas que nos permitan salir a investigar algo concreto, ¿sí? Por eso yo siempre les digo que la pregunta, si nosotros tenemos una buena pregunta de investigación y definidos buenos objetivos, el trabajo va. Si nosotros tenemos una mala pregunta, o hay malas preguntas no hay, perdón, pero si no es adecuada, no la formulamos adecuadamente, se empantana y nos vamos a dar cuenta cuando querramos salir a investigar que gran parte del fracaso o de los desafíos o los escollos que encontremos para salir a buscar la respuesta de ese problema está dada porque no formulamos bien ni la pregunta ni los objetivos. Salimos a ciegas. ¿Qué nos da la pregunta? La pregunta nos da el qué. Y con los objetivos vamos a buscar específicamente eso que queremos. Y no nos desvirtuamos, no nos vamos a otra cosa. El objetivo específico es esto. Entonces yo ya sé que voy a salir a buscar esto. Y para salir a buscar esto necesito estas herramientas, ¿sí? Yo ya sé que es un enfoque cualitativo, bueno, y yo necesito qué herramienta para ver la actitud de un profesional de la salud. Bueno, lo voy a hacer a través de un cuestionario y de una entrevista. ¿Sí? Bien. La clase que viene vamos a cerrar con los dos enfoques, cual y cuantitativo. Yo ya igual les voy a subir, nos va a llevar una parte de la otra clase y empezamos a desarrollar, entramos de lleno en cómo se formula la pregunta de investigación. Posterior, nos va a llevar 2 o 3 clases, porque en eso me quiero detener muy bien porque es el primer paso y es fundamental del proceso de investigación, así que nos vamos a detener en eso, lo vamos a ir viendo y vamos a empezar con ejercicios ya concretos, ¿sí? Y ahí empezamos a evaluarnos también, ¿sí? Ahí empieza la evaluación grupal e individual, ¿bien? Termina la clase, les cargo el material en el Classroom para que vayan estudiando enfoques cualitativos y cuantitativos y les dejo 2 preguntas orientativas, es decir, acá ya saben, no es necesario que me las manden, no se evalúan, simplemente son para que les guíen la lectura y para que los ayude a ver si comprendieron o no de qué estamos hablando, ¿sí? A partir de la clase que... Sí, Discúlpame que te interrumpa. sí, Luli, decime. Mi pregunta radica acá. ¿Tiene que ser sí o sí esta investigación en grupo? Lo mismo iba a preguntar, usted había dicho algo de los grupos la clase pasada, pero yo no pude estar y no sé. Yo también yo voy a Vamos. preguntar lo mismo. Vamos con eso entonces, vamos a responder. Yo en un principio le había planteado que cada uno iba a tener que desarrollar un problema de investigación de manera individual. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a encontrar con 45 problemas de investigación, lo cual es realmente un chino. Porque, o sea, fundamentalmente, ¿por qué? Porque yo no les voy a poder, o sea, va a quedar, prefiero que tengamos 5 o 6 grupos y trabajar en profundidad cada paso, ¿sí? Es decir, bueno, grupos, a partir para la clase que viene, me traen el primer esbozo, el primer borrador de su problema de investigación con su pregunta de investigación. Imagínense que si son 45, y entendiendo que esto puede ser un camino empinado y áspero, porque hasta que nos familiaricemos con la metodología de la investigación, no voy a tener respuesta satisfactoria para 45 alumnos, para 39, lo que termine siendo la cursada. Entonces se me ocurrió después, y también lo hablé con Silvia, es decir, bueno, si ustedes están de acuerdo, aquellos y aquellas que no quieran trabajar grupalmente o no puedan ponerse de acuerdo por cuestiones horarias, personales, de trabajo, afinidades, lo que sea, me lo plantean. ¿Sí? Me dicen, no ahora, no empiecen a decirme, yo, profe, no. No ahora.
primero, primero consulta. Nosotros sí. Una consulta. Nosotras las de AMI no somos 4. ¿Lo podemos hacer las 4 juntas o tiene que ser de a 2 nada más? No. Los grupos que se conformen de 4 a 7 miembros, de 4 mínimo. 7 miembros máximo. Pero de 4 a 7 sería el número ideal. Bueno, gracias. Gracias, profe. En el caso de que alguien decida trabajar solo, insisto, no es lo ideal, pero en el caso que alguien decida trabajar solo o aparezca un grupo de 2, bueno, 2 personas pueden ser. estamos diciendo 4 o 7. Y pueden hacer que sean 4 o 7. Pero mejor, por cuestión Belén. de horario y todo eso lo que usted está diciendo. Mejor. Ahora, sí, teniendo en cuenta que hay distintas variables que por ahí hacen que 4 o 5 personas no puedan congeniar y ponerse de acuerdo y coordinar por temas de horario y demás, no hay problema. Pero no podemos superar los 8 o los 9 grupos, ¿sí? Porque de verdad que si no, no le vamos a poder dar el tiempo necesario a cada grupo para avanzar. Sí, Belén. No sé quién habló ahora. Yo, Arlet. Arlet. Profe, no, me quedó una duda ahí colgada. Siguiendo el hilo del tema que había puesto, por ejemplo, la compañera Ise, creo que fue la que lo dijo. Si ella le pregunta, por ejemplo, al médico que por qué no hay tal y tal insumos, ¿viste? Y el médico, por ejemplo, le dice, no, supuestamente no los hay porque nos dicen acá en el centro, ponele de salud, que tenemos tanta cantidad de plata y que por eso no es. ¿Esa podría servir como hipótesis o solamente siendo una percepción de él o una suposición de él me entra en lo que es cualitativo? A ver, ahí, Arlet, lo primero que necesitaríamos ver bien es cuál es el problema de investigación. Definir ese problema de investigación. Bueno, ¿qué quiero saber yo? Yo quiero saber la percepción de los médicos. Ahí te das cuenta que hay un grado de por ahí, tal como lo formulaste, de abstracción o de vaguedad sobre la pregunta muy grande, ¿sí? Vos deberías tratar de establecer primero el problema. Quiero ver este problema, ¿sí? ¿Cuál es mi problema? Bueno, la relación entre los médicos y los medicamentos. Entre los médicos, pero específico. No voy a hablar de médicos porque un hospital tiene 700 médicos, ¿sí? Los médicos de qué servicio, no sé, los médicos que trabajan con medicamentos oncológicos, por ejemplo, y empezamos a definir, a achicar el universo, ¿sí? Los médicos que trabajan con medicamentos oncológicos respecto de su percepción sobre el funcionamiento. Por ejemplo, Arlet, para orientarte, podría ser, mi problema es, yo lo que quiero indagar es la relación entre los médicos del servicio de terapia intensiva, la percepción de los médicos del servicio de terapia intensiva sobre el funcionamiento de la farmacia del hospital. Quiero saber qué piensan esos médicos sobre cómo funcionamos nosotros como farmacia hospitalaria, ¿sí? Ese puede ser el gran tema. Ahora, de ese tema, yo quiero saber específicamente, ¿sí? ¿Qué piensan los médicos de este servicio de terapia intensiva, de este hospital, respecto de el faltante o el uso de esta o X droga? Vamos afinando, ¿sí? Problemas, preguntas y objetivos. Problema general. ¿Qué le voy a preguntar yo a ese problema? ¿Qué quiero preguntarle yo a ese problema? Y objetivos que me definan exactamente qué dato voy a salir a construir, ¿sí? Porque el dato, esto ya lo vamos a ver, el dato no es algo, dato viene de lo dado, algo que está ahí en la realidad y el investigador simplemente tiene que salir, registrarlo y está. No, nosotros vamos a trabajar con la concepción de que el dato se construye, ¿sí? No está ahí en la realidad. El dato lo vamos a salir a construir nosotros en el proceso de investigación. Pero bueno, Arlet, ahí tenés, ¿no? Vos querés, yo ayudándote, y esto obviamente que si esa es la pregunta, ustedes me van a hacer una formulación y yo les voy a decir, bueno, van bien orientadas, veámoslo más por acá, y vamos a ir afinando. Ese va a ser el trabajo, Arlet. Esta pregunta va a ser el trabajo que vamos a ir haciendo en esta primera etapa de definir un problema, qué le vamos a preguntar a ese problema y qué objetivos nos vamos a poner para no salir a ciegas a investigar, ¿sí? Si no hay más preguntas, quedan liberados. Por favor, si alguien no lo hizo, ponga el presente. Bueno, Fede,
Será hasta la próxima clase. Gracias. Gracias, Chao, Fede, mil profe, hasta la gracias. clase que viene. Chao. Chao. Gracias a ustedes por la atención y el respeto. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.